Acá en otro encuentro de la mano de Dios. La mano de Dios nació para impartir fe en aquellos que puedan ver estas entrevistas, estos testimonios, estas historias de vida, donde la mano de Dios se metió en las personas. En este caso estamos con Guillermo Enrico, él es de la ciudad de Córdoba. Hola Guille, ¿cómo estás? Ale, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Gracias por prestarte esta oportunidad a poder participar de esto, ¿no? Y como decíamos en la presentación, la idea es infundir fe en las personas, ¿no? Que puedan ver esto. Guillermo Raúl Enrico nació el 6 de junio del año 73. ¿Qué nos puedes contar de tu historia y cómo la mano de Dios se fue metiendo en tu vida? Y mira, como para comenzar, puedo decirte que teniendo una infancia normal, si Ujú. vamos a hacer un relato un poco cronológico, después de una infancia normal, linda hasta donde recuerdo, eh, digamos, el gran primer momento, en este caso triste, fue cuando se rompe mi familia, ¿verdad? Y a partir de ahí, por distintas circunstancias, nuestros papás nos dejan a los tres hijos viviendo solos en un departamento. Y a partir de ese momento fue como un poco la debacle. Imagínate un joven de 14, 15, 16 años teniendo la libertad, entre comillas, de vivir solo. Ujú. Eh, bueno, ahí arranca un poco la debacle, que después obviamente seguramente vamos a ir pudiendo charlar, Sí. pero a partir de eso empezó un camino descendente, tras lo cual, después, qué sé yo, de unos 15 años, el Señor apareció y bueno, eh, obviamente transformó toda mi vida para hoy estar pudiendo vivir lo que estoy viviendo. Cuando vos contás que de esa edad, que es un niño, 14 años, eras el mayor de la familia, tenés hermanos, cómo está constituida la familia? Mira, en ese momento mi familia eran papá y mamá y nosotros tres, Ajá. una hermana mayor que tenía 19 más o menos en ese momento, 19 20, yo el del medio con 15 y mi hermana menor con 14 13 14 por ahí. Después de esto que te contaba, cuando se rompe la familia, cada uno de ellos, papá y mamá, estaban ya en pareja Ujú. y, y tengo dos hermanos más que Ajá. hoy tienen 20, 28 y 29 años del segundo matrimonio de mi papá. Ajá. Y cuando vos empezás a vivir, obviamente, en esto, libertad, como decías vos, entre comillas, eh, ¿cómo impacta esto en tu vida? ¿Qué sentís rechazo, rencor en ese momento? ¿Cómo lo vas viviendo? Porque estás desarrollándote como persona, ¿no es cierto? En esa edad donde uno está en pleno crecimiento, pero a la vez con otras responsabilidades y con, como decía vos, una libertad muy amplia, ¿no? Sí, yo te puedo decir, lo puedo analizar como desde dos perspectivas. Una, desde lo que recuerdo vivir en aquel momento, Ujú. y otra desde lo que después de que el Señor me rescata, pude entender de aquel momento. A ver. Viviéndolo desde aquel momento, lo que era yo en esos 15 16 años, por un lado fue el, el, la vía libre al desenfreno. Yo había caído en la droga a los 14 años, porque ya con la familia rota, yo prácticamente no tenía mucho control de mis papás y todo eso, y andaba prácticamente todo el día en la calle. Entonces a los 14 años había caído ya en la droga. Cuando todo esto pasa, yo ya estaba un poco viviendo de esa manera. Y bueno, imagínate que con esa libertad, como te decía recién, entre comillas, de vivir solo con 15 16 años, empecé a vivir todo el día en la calle. No, no en la calle como un mendigo, ¿no? Me refiero en la calle, saliendo cada noche, Ujú. acostándome cada noche a cualquier hora, haciendo cualquier cosa. Obviamente, como te digo, había caído en la droga, pasaba los días en esa condición y, como te digo, en el análisis, desde aquel joven de 16 años, Ujú. era living la vida loca, Claro. supuestamente era Neymar, era Messi en ese Ujú. momento. Sí. Hoy, cuando lo analizo, digo, era un joven creciendo cada día más en el rechazo, un joven creciendo cada día más en el vacío.
en un corazón roto, en un alma sangrando, digamos, una de las cosas que más entendí después fue como la falta de mi mamá, en ese caso, en mi caso, fue lo que más me marcó. Yo recuerdo que anhelaba, mientras vivía toda esta vida desordenada, al mismo tiempo yo recuerdo esto. Cada sábado yo trataba de ir a dormir a la casa de algún amigo que tuviera con la familia para el domingo levantarme en una familia. Qué ¿Se bárbaro. entiende? Sí. Y eso lo viví por años. Entonces, en ese momento quizás no lo entendía, quizás era solo ir a dormir a la casa de mis amigos, Claro. pero con el tiempo y obviamente después de sanar, de que el Señor me restauró y pude perdonar y pude sanar todas aquellas cosas, entendí muy bien cómo había sido todo ese proceso. Y como, por ejemplo, la vida normal de un joven que está creciendo, va a la escuela, estudia, ¿cómo fue esa parte para vos en lo que es responsabilidad? Y fue muy caótico. A mí me echaron todos los años de la secundaria, me expulsaron del colegio en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, en todos los años, en colegios distintos. Por, digamos, toda esta problemática familiar a mí me había impactado mucho en la rebeldía. Quizás a otros chicos les podría haber hecho en la depresión o como sea, por mi temperamento fue mucho en la rebeldía. Entonces, llevaba una vida muy desordenada, pero muy activa y muy rebelde. Entonces peleaba con todo el mundo, peleaba con los profesores, peleaba en el colegio y era simplemente, después entendí, una careta para poder subsistir al, a lo roto que estaba por dentro, a lo abandonado que estaba por dentro, en definitiva. Entonces el colegio lo terminé así porque al mismo tiempo, gracias a Dios, era bastante, podría decirle, bastante inteligente en el sentido de que estudiaba una materia, la aprendí y la rendía. Entonces, todos esos años rendía libre, porque empezaba el colegio, me echaban a los 2, 3 meses, durante todo el año no hacía nada, y en diciembre rendía y rendía las 10, 12, 15 materias bien y pasaba de año. Y así fue toda la secundaria. Terminé la secundaria de esa forma y empecé la universidad también de la misma forma, desordenado. Me anoté en ciencias económicas y iba, pero me la pasaba jugando el metegol, sin rumbo. O sea, básicamente lo que más a mí me rompió en este sentido de la familia desmembrándose de esa manera fueron dos cosas. El vacío, por un lado, que fui tapando con rebeldía, con droga, con fútbol, con noche, con esto. Eh, y por el otro lado, el no saber para dónde ir, no tener rumbo. Claro. Entonces, un día quería estudiar ciencia económica y el otro día quería irme a Estados Unidos a jugar al fútbol. Entonces, era, Claro. era un delirio en la mente. ¿Y qué hizo que te pusieras a estudiar? ¿No? Digamos, me estás contando todo un panorama que lo ilógico sería que te sientes entre enero y marzo a rendir todas las materias y terminar hasta quinto año, porque me decís que de segundo ¿Sí? hasta quinto. ¿Qué crees vos que fue ese como impulso a seguir estudiando cuando la mayoría, ante circunstancias, no lo hacen? Yo analizándolo hoy a la distancia, entiendo que estuvo siempre el Señor impulsándome. O sea, Claro. siempre en lo invisible, me encontraba haciendo cosas de ese tipo que, como decís vos, son ilógicas, en definitiva, para alguien que está viviendo de esa manera. Eh, pero entiendo a la distancia de que el Señor fue eh, ayudándome, impulsándome sin que yo me diera cuenta. Eh, porque en definitiva entiendo que ya había un plan eterno para mi vida y lo mismo pasó con la droga. Ajá. A los 21 años, una noche yo termino internado y después de esa internación me refiero a esa en la guardia, ¿no? En la emergencia Ajá. de un lugar pasado de vueltas y después entendí cuando muchos años después, porque esto fue a los 21, el Señor a mí me rescató, digamos, de manera consciente a los 30, Uh -huh. entonces estamos hablando de 9 años antes. Sí. Eh,
yo me levanté al día siguiente de esa caída en la emergencia, en la guardia, y no me drogué nunca más en mi vida. Como si hubieran sacado algo de adentro así. Es como si yo te preguntara, Ale, ¿por qué no matas? Claro. Y qué sé yo, no mato porque no está en mí. Ujú. Que no sé qué decirte, porque no. Claro. Con la droga me pasó lo mismo. Me levanté el otro día y no me drogué nunca más en mi vida. Y me preguntáis por qué. No sé, porque desapareció. Digamos, hoy sí sé. Claro, claro, claro. En aquel momento decía, no sé, o sea, desapareció. O sea, como si hubieran sacado la plata del bolsillo, Ujú. eh, desapareció. Y de hecho yo me seguía juntando con los mismos pibes durante 9 años, y seguían drogándose al lado mío, y yo tomaba una cerveza y miraba el partido, eh, Claro. pero como si nada. Y fue, obviamente, después, como te digo, por eso voy haciendo como un Sí, sí, paralelismo, está digamos, perfecto, está perfecto. lo que vivía en aquel tiempo y lo que entendí Ujú. después que pasó, Ujú. ¿sí? En esa emergencia fue, digamos, fue una noche muy caótica y fue una guerra en los cielos por mi vida. Yo recuerdo estar acostado en la camilla y en algún momento ver como desde el techo, ver el cuerpo en la camilla y yo como si fuera pegado al techo, Ajá, como como un dron. como mirando una película. Ujú. Digamos, y uno puede decir, sí, estabas alucinando, y otros pueden decir lo que quieran. Yo sé qué es lo que viví y sé qué batalla peleó el Señor en aquel momento por mí. Me Ujú. estaba liberando de ese demonio de la droga directamente. ¿Estabas a punto de morir? No. No creo, no creo. Sí entré creo que 200 pulsaciones por minuto de estar sentado, o sea, de no estar haciendo nada. Pero Claro, como te digo, no fue algo a la larga tan físico después, clínico, claro. sino que fue básicamente la consecuencia de la guerra Lo en los espiritual. cielos, Claro. lo que yo, claro, y se manifestó en lo físico, con 200 pulsaciones. Yo decía, me muero, hagan algo porque me muero. O sea, yo sí entré a la guardia diciendo, me muero, Ajá, perfecto. pero en realidad era más una cuestión, fue muy, como te digo, es muy difícil de explicar, porque yo sentía que me moría, sentía que el corazón se me metía para adentro o se me salía para afuera, pero a la larga, clínicamente no fue nada. Por eso Ujú. te digo, Claro. no es que tuve un problema de tal característica, no, en definitiva, al día siguiente me levanté y no me Sí. drogué nunca más en mi vida y físicamente no tenía absolutamente nada, Ujú. ¿entiendes? Sí, te hago un paréntesis, ya que estamos acá con Guillermo. ¿Por qué crees que hay cosas que salen de una sola vez y para siempre, como en este caso, y hay otras que nos cuesta pelearla, ¿no? Y es como que eh, demanda un proceso que a veces es muy largo, muy corto. ¿Qué crees vos de qué depende eso? Bueno, primero te aclaro que me hago la misma pregunta hace 17 años. Desde que llegué al Señor, me hago la misma pregunta. Porque es verdad, hubo cosas que el Señor hizo, incluso, mira lo que te digo, te estoy hablando de 9 años antes de la conversión, si lo pudiéramos poner cronológicamente, Claro. yo creo que la conversión venía ya desde hace rato. Ujú. Digamos, todo esto fue como parte del camino para llegar a Él. De hecho, yo recuerdo que salía a bailar a los boliches y me escribía Dios en el pantalón. Cosas de ese tipo, ¿entendés? Que era vos decís, sí, estabas delirando por la droga, pero al mismo tiempo habían como cosas muy puntuales. Ujú. Cuando yo me encontraba con mis hermanas, que las veía, me las cruzaba cada tanto y me decían, che, pero ¿por qué vos no trabajás, no haces nada? Y yo le decía, pero porque yo soy de los 144.000 elegidos, le decía. O sea, imagínate, eran cosas muy extrañas. Y uno puede decir, sí, la mística, la droga, lo que vos quieras, pero en definitiva casi todo eso terminó siendo cierto. Así, sí, claro. No por mí, sino por él. Tal cual. ¿Se entiende? No, obviamente que nunca fue por mí, siempre Ujú. fue por él, por el Claro. Señor. Pero tratando de responder tu pregunta, yo creo que el Señor funciona de esta forma. Como padre, hace cosas que sabe que el hijo necesita hoy sí o sí, que no tiene la capacidad de hacer, Ujú. eh, y que como padre hay otras cosas que deja que los hijos las conquisten. Entonces, por ejemplo, yo lo traigo a la vida de mis hijos pequeños, de mis hijas. Si mi hija está por meter la mano en el enchufe, o el bebé Josu, que tiene 2 años y medio, va a meter la mano en el enchufe,
yo como papá voy a ir primero a meterle un cachetazo para salvarle la vida Exacto. y después le voy a enseñar. Yo no puedo ponerme en ese momento cuando está a punto de morir a decirle, Josu, escúchame, mira, papá te quiere contar algo. Claro, Te quiere contar que en ese cosito de plástico, en esos huequitos, dentro de esos huequitos, hay electricidad. La electricidad es mala para vos. O sea, en ese momento yo no puedo ponerme a hacer eso. claro. ¿Se entiende? Yo debo salvarle la vida primero. Ujú. Entonces, primero ahí voy a empujarlo, voy a sacarlo, le voy a salvar la vida. Y después con Sí, el tiempo voy a enseñarle y en ese proceso de aprendizaje, de crecimiento, de maduración que cualquier persona vive, hay cosas que va a tener que lograr solo. ujú, Y por eso creo que más o menos el Señor se mueve de esa forma. Hay cosas en las cuales, como ese papá que va a salvar al hijo de meter los dedos en el enchufe, bueno, ha hecho cosas con nosotros, sí, pero después hay otras que Él nos va enseñando y quiere que nosotros nos determinemos a conquistar, que nosotros aprendamos a hacer, que nosotros decidamos a vivir de tal manera o de tal otra, porque Él nos ha dado ese libre albedrío, esa libertad de decidir ujú. vivir las cosas como Él quiere, pero por amor, voluntariamente. Entonces, creo que más o menos, por lo menos yo lo veo de ese lado. Me meto en tu ejemplo y hay una cosa, ¿no? Por más que vos le expliques a tu hijito, a Josué, no lo va a entender. Porque no tuvo experiencia de cómo es la electricidad, ¿no? Además de que le está salvando la vida, eh, cuanto más chico uno es, menos entiende las cosas, ¿no? Cuando ya uno pasa cierto tiempo, se genera ese proceso de aprendizaje, ¿no? De entender las cosas y que esto que podemos decir nosotros, que estas cosas que vos decís que el Señor nos permite a nosotros conquistarlas. Cierro paréntesis y bueno, seguimos con tu historia. Eh, Tu nombre es muy particular, me imagino que sabes qué significa, ¿no? Guillermo Raúl. ¿Podés, Guillermo Raúl, sí. podés hablar un poquito sobre eso? Porque me llama mucho la Sí, atención de lo que te pasó en la vida, que tu primer nombre tiene que ver con eso que te pasó. sí, sí. Guillermo tiene que ver, el nombre es, de alguna forma, pues, hay muchas versiones, ¿viste? Uno busca el nombre, Ujú. sobre todo cuando no son nombres hebreos, ponele que Claro. tienen un significado muy cierto. Guillermo tiene que ver con este protector voluntarioso, dicen yelmo o casco protector voluntarioso, algo así. Ujú. Eh, y Raúl viene de Wolf, de lobo, del lobo arrebatador, etcétera. Pero el Guillermo, por lo menos yo, hay un detalle interesante con esto que vos introducís de los nombres. Hasta que yo conocí al Señor, nunca nadie a mí me llamó Guillermo. Ajá, qué interesante. Desde niño, Ajá. en mi casa, de vikingo, yo tenía el corte taza que se hacía antes, ¿viste? Ujú. Rubio, Sí. rubio, rubio redondo así. Entonces, desde niño a mí me empezaron a decir vikingo, 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 y de vikingo quedó Vicky, como más corto. Ajá. Entonces yo siempre fui Vicky para todo el mundo, en mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanas, en el barrio, en el colegio, siempre fue Vicky Enrico, Vicky de vikingo, Vicky Enrico, Vicky, 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 Vicky. Guillermo, jamás, Mira. jamás, jamás, jamás. Recién cuando el Señor me rescata y empiezo a vivir ya toda esta nueva vida en el Señor, aparece Guillermo, Ujú. o mejor dicho, reaparece, porque siempre estuvo, Siempre estuvo, claro. reaparece el Guillermo. Entonces, sí, ese es el significado de Guillermo, y con eso hay algo muy particular. Eh, Guillermo tiene esto que ver con, como te decía yo, el casco o yelmo protector voluntarioso. Y hay algo muy interesante en lo cual también yo estoy dándole vueltas en mi interior para en algún momento escribir, si el Señor lo quiere y me lo permite. Ujú. Una característica que yo tuve antes del Señor fue que siempre aspiré a ser, o sea, competía para ser siempre el mejor en todo, ¿no? Jugaba el fútbol y era a matar o morir. Lo que hiciera era para ser lo mejor, el mejor, pero desde lo estrictamente humano, ¿no? Sí. Eh, Cuando llego al Señor, siempre fui el segundo, o digamos el segundo, siempre había alguien sobre Sí, mí. claro.
pero con total tino del Señor, ¿no? Porque ha sido para mí lo más hermoso que he vivido, poder tener autoridad sana sobre mi vida, que ejerza paternidad y una paternidad en amor. El pastor Andrés, que seguramente muchos de ustedes conocen, el pastor Andrés Bulacio, ha sido una bendición en todo sentido. Y un día, que yo siempre, todavía en esto, cuando vamos entrando en el Señor y todavía está la mentalidad vieja y el Señor haciendo todo nuevo, todo esto, el Señor me dice esto, yo acá te puse para que seas segundo y cubras la cabeza. El casco, el yelmo. Uh -huh. Así de Qué simple, interesante. así de simple. Te dijo Guillermo, te dijo. Me dijo Guillermo, Claro. exactamente, me dijo Guillermo, eh, yo quiero que vos cubras la cabeza. Yo no te puse para ser primero acá, yo te puse para que seas segundo. Segundo, digo, Sí, se entiende, lo se digo entiende. genéricamente, ¿no? Es Uh -huh. porque hay un montón de otros chicos dentro del ministerio que estamos juntos. No es que Claro. yo soy segundo, después hay un tercero, hay un cuarto. No, no, no. Quiero que se entienda bien, ¿no? Segundo en el sentido de que en este caso, en nuestro equipo ministerial que llevamos 12 años juntos, no sos el primero. Claro. Estás cubriendo la cabeza. Uh -huh. Qué ¿Entiendes? interesante. Y Sí, 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 sí. no, no, dale, dale. Pensaba en que la mano de Dios se metió varias veces en tu vida, ¿no? Porque Uh veo -huh. cómo ese estudiar, mmm, cuando es algo ilógico, cuando dejas las drogas de una manera sobrenatural, la mano de Dios se mete, ¿no? Entendemos, creo que compartimos esto, ¿no? Que fuimos gestados antes de la fundación del mundo y ya estábamos acá y veníamos con una tarea, ¿no? A veces uno por ahí no sé si te habrá pasado que uno se queja de la familia en que viene, por qué son así, pero después siempre tiene un propósito en él, ¿no? Y cuando hasta las cosas malas en Dios pasan como si fuera un filtro y termina siendo bueno, quizás no para lo que uno vivió, pero sí para otros. Creo que sí. Yo en esto siempre también hago o trato de hacer una separación. Todo lo que nos pasó hasta conocerlo a él, Sí. sin duda que lo malo, eh, hay en definitiva un plan del Señor y hay un cuidado del Señor. Yo puedo ver un cuidado del Señor. Yo podría haber terminado muerto, preso, y nunca sucedió porque el Señor nunca lo permitió, porque tenía ese plan, como decís vos, había algo escrito en la eternidad, había un plan eterno, había una soberanía que debía establecerse y que debía cumplirse hasta llegar al conocimiento de Él. Uh -huh. Eh, y a partir de ahí, por eso digo, yo separo estas dos cosas, porque antes de eso, prácticamente podríamos decir que sin luz no teníamos una voluntad Claro. para hacer lo bueno o lo malo, si bien existe la conciencia, uno puede decir, pero uno sabe lo que está mal, sí, Uh -huh. pero al no haber luz, al no haber Cristo, es difícil decidir por las cosas del Señor. Pero a partir de que uno recibe la luz, sí creo que ahí se separa tanto las cosas que son tribulación por el Señor Uh a -huh. lo que son problemáticas a consecuencia del pecado. Claro. Perfecto. Entonces, yo creo que en lo particular hay tribulación que sin dudas, como decís vos, es parte de lo que el Señor quiere que vivamos para que nuestra experiencia nos permita a nosotros conquistar y permita a los demás conquistar y permita enseñar y permita aprender y permita desarrollar el carácter y permita, en definitiva, edificar la iglesia. Tribulación, la palabra dice, que es a través de muchas tribulaciones que entramos al reino de los cielos y eso uno no lo puede, lo sabio debiera aceptarlas y vivirlas y Uh -huh. disfrutarlas gozándose, y sí lo separo con muchas veces Consecuencias. las consecuencias del pecado. Uh -huh. Que eso sí, no, ahí yo por lo menos en lo particular, no creo que el Señor quiera eso, Uh -huh. sino que en definitiva la mala decisión que cada uno de nosotros pueda tomar nos lleva a tener consecuencias que en definitiva no eran lo que el Señor esperaba. Por eso de alguna forma yo trato de separar, ¿viste?, esas dos cosas, porque creo que muchas veces la iglesia cayó en este engaño de decir, bueno, el Señor sabe, me está pasando esto, pero bueno, el Señor sabrá. No, no, no. Sí, el Señor sabe que te mandaste una macana y estás pagando la consecuencia de esa macana.
no es que el Señor haya querido que eso pase, ¿se Exacto. entiende? Sí, Entonces sí, sí. hay un engaño ahí medio religioso que creo que está bueno poder separar y que no es parte del plan del Señor. Sí, creo que bien lo decís y trae luz a esto, ¿no? Y como decía vos, la tribulación dice que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y a veces es muy difícil gozarse en las tribulaciones, Mm, pero mm, en lo personal creo que cuando uno pasa algo, después se da cuenta que no fue tan duro como uno imaginaría que es. Y es como que yo siento que Él me pone en su mano, me hace pasar por ese valle oscuro y me deposita allá. Y todo eso que uno vivió, entre comillas, lo vio de arriba, como decías vos que te veías, ¿no? En la camilla. Y no fue mm. tan duro como si uno tuviera que pasarlo. ¿Tuviste alguna experiencia en el extranjero? ¿Esto fue antes o después de conocer al Señor? Eh, en aquella etapa que te decía yo, previo a Ujú, que el Señor me rescatara, en en este dar vueltas a los tumbos por la vida, eh, a los 25 años yo decido irme de Argentina, pero en definitiva ni siquiera era por trabajo, por buscar un horizonte laboral, era escapando de este vacío que ya llevaba casi 10 años. ujú, Mi vida hasta ese momento era estar sentado en la vereda tomando Coca-Cola, jugando al fútbol y pasaban los años así, ujú. creyendo de que era el pibe más feliz del mundo, cuando en realidad viví una vida triste, en definitiva, porque, como te digo, vos me decís, qué tremendo que el Señor te haya impulsado a estudiar y todo eso, a la larga fui cayendo en lo mismo, no terminaba, no terminé la carrera, empecé otra y otra y otra y otra y otra y nunca terminaba, porque nunca no lograba tener consistencia en mi vida en nada, por todo este vacío, esta falta de rumbo, esta falta de dirección. Imagínate los papás que son los que te ayudan en ese tiempo a dirigir tu vida, no estaban más hacía tiempo, yo no sabía para dónde correr. Entonces, en ese no saber para dónde correr, un día digo, chao, listo, me voy. Ya tenía 25 años, entonces me tomé un avión, me acuerdo que tenía un 147, un Fiat 147 que lo vendí para pagar la parte de la deuda que tenía de ese mismo auto, compré el pasaje a Miami, a Estados Unidos, y me quedaron $800, lo recuerdo muy claro. Y mi pensamiento fue, me voy a Estados Unidos con $800 que me alcanza más o menos para vivir un mes. Si me va bien y consigo trabajo, me quedo, y si no, vuelvo a sentarme en la verja, a tomar coca y a jugar al fútbol. Mucho no cambia. Después pasé un mes en Estados Unidos, a lo sumo. Claro, O sea, claro. la lógica era muy simple. Bueno, la cuestión que me fui. Y cuando llegué allá, bueno, se empezó a armar todo de tal manera que terminé viviendo 4 años afuera, entre Estados Unidos, España, viví en Mallorca, en Barcelona, en Suecia, en Miami, pero digamos, ahí es como vos decís, la mano de Dios. Ahí ya empezó a ser como mucho más notoria. Ajá. Cuando yo llego a Miami, si tenés un ratito lo cuento, Sí, si sí, por no, favor, vos no, sí, sí, sí. decime para dónde Contá vamos. tranquilo, contá tranquilo. Cuando yo llego a Miami, supuestamente a vivir la vida, seguía esto de vivir la vida, porque una cosa era el proceso interno, que yo no era consciente, el vacío, la perdición, la angustia, el abandono, el rechazo y todo eso, de lo cual yo no era consciente, y por fuera era, soy el pibe más vivo de América, me voy a Estados Unidos porque soy un vivo bárbaro, eh, vivo solo y hago lo que quiero porque soy un vivo bárbaro, y esa era la gran mentira, ¿no? En Ujú, definitiva. La cuestión, cuando yo llego a Miami, estamos hablando año 98, ujú. no había todavía teléfono prácticamente, recién estaban arrancando un poco a nivel masivo las comunicaciones, estaban los famosos ciber, que para meterse a internet pagabas una hora y estabas un ratito y mandabas un mail y esperabas a ver si alguien mandaba un mail de vuelta. Recién arrancaba un poco el chat de Messenger, me acuerdo, Ujú, eh, esa época. Y previo a irme yo para Estados Unidos, había estado viviendo con un chico de San Juan, que vivía en Córdoba, que era verdaderamente, si yo era un desastre, este era 4 o 5 desastres juntos.
Era un pibe que vivía hacía 10 años en Córdoba, mintiéndole a la madre que estudiaba para que le pasara la mensualidad, y el pibe estaba en cualquier cosa, y él se había ido un año antes, se había ido a España, y yo sabía que él había terminado en Miami un año después por un amigo en común. Te repito, las comunicaciones eran muy esporádicas en ese tiempo, entonces no era tan momentáneo. Ujú. Eh, entonces, imagínate, mi idea fue, Fede se llamaba este chico, mi idea fue, llego a Miami, porque aparte Fede era, de alguna forma, era la garantía de éxito en la noche. Claro. Fede era el número uno. Si había un número uno de noche, era Fede. Entonces mi objetivo era llegar a Miami, encontrar a Fede y romper Miami de punta a punta. Entonces cuando yo llego, me ubico, me acomodo con uno, con otro, y a los pocos días empiezo a preguntar, che, ¿alguien conoce Miami Beach? Es un lugar bastante chiquito, aunque Miami es grande, Miami Beach es un lugar bastante chiquito, y más o menos la gente se conoce, y empiezo a preguntar a los argentinos que había ahí, un Fede, Federico, pelo largo, tanto, así, aquello, sanjuanino, sí, yo, no, sí, no, esto y aquello, hasta que doy con uno que me dice, sí, yo lo conozco, trabaja en una pizzería en la calle tanto, así, así, listo, buenísimo. Al otro día, imagínate, un año así que no lo veía, no solamente encontrarme con él después de un año, sino juntos salir a lo que en definitiva queríamos hacer, que era romper Miami en el Ujú. sentido de la noche y todo esto. Me acuerdo, era una tardecita, caía el sol, 7 de la tarde más o menos, y voy llegando a donde él trabajaba, y cuando llego, entro, era un localcito, te diría 4 metros de frente por 6 7 metros de fondo, un rectangulito chiquito así, y él estaba detrás de una barra, y cuando entro así le digo, Fede, pero cuando lo vi era otro ser humano, del que yo había conocido hacía hasta un año atrás. Y me mira y me dice, ¿cómo le va, varón de Dios? Yo me quedé, imagínate, yo me quedé helado, helado. Fede, le digo. Y él, a su compañero, en una pizzería, vendían pedacitos de pizza, era una pizzería, y le dice al compañero, mirá, vino mi amigo de Argentina, pum, pam, lo dejó, y nos cruzamos justo a la playa. Al Ujú. frente estaba la playa, y me tuvo 3 horas sentado en la playa contándome todo lo que él había experimentado. Su relato, lo resumo muy cortito en esto porque la verdad que es muy poderoso, y obviamente fue lo que a mí en definitiva también hizo explotar algo dentro de mí. Y estamos hablando en esto de cómo los planes del Señor son siempre. Estamos hablando todavía 4 años antes de que yo lo terminara Claro. aceptando o terminar el proceso de conversión. Se sienta en la playa y me empieza a hablar del Señor, de esto, de aquello. Él se había ido a Marbella, desde Córdoba a Marbella, y estuvo un año metido en lo peor, en lo peor de droga, todo tipo de droga, todo tipo de situaciones, obviamente de desorden. Y él dice que se fue a Miami a descansar porque dice, se moría. Se fue a desenchufar un mes a Miami porque dice, si yo no me venía acá, me moría por el ritmo que estaba llevando. Y dice que él un día estaba sentado en un lugar así tipo descansando, no es que estaba, vuelvo a repetir, no era que de linchera, Ujú. sino que estaba, y dice que Cristo mismo se le paró al frente y le predicó el Evangelio. Wow. Él te lo cuenta, y te lo cuenta hasta el día de hoy, ¿no? Wow. Te lo cuenta hasta el día de hoy. El Señor se le paró al frente y se le predicó el Evangelio. Yo te puedo dar fe de quién era, y ese día puedo darte fe de quién era también, totalmente otra persona. No existía, nunca más existió ese Federico que yo había conocido. Claro. Era otro ser humano. Bueno, él, ahí me empiezan a decir Guillermo de nuevo. Él me invita, él me invita a un desayuno al día siguiente y me dicen, sí, que el Señor, que esto, me regalan una Biblia, pum, pam, 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 toda la historia. Ujú. Fueron 3, 4, 5 días donde me bombardeó el Evangelio, me bombardeó él, y la gente, los varones, los chicos que se juntaban con él, me bombardeaban, pa, 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 pa. Y pasó una semana así. Ujú.
Y a partir de ahí, eh, digamos, empezó, ahí te podría decir ya mis 4 años de viaje, Sí, en definitiva, que después te conté que viví, me fui a vivir a España y todo aquello, fueron como los 4 años donde yo te lo podría definir de esta forma: la maldad iba cayendo, la vida, la mala vida iba cayendo en mi interior, cada vez lo deseaba menos, 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 y este querer hacer lo bueno o algo que no, obviamente en ese momento no sabía ni cómo ponerle nombre, empezó a subir. Y fueron los 4 años que yo viajé así. Llevaba la Biblia en la mochila, la leía todos los días o cada tanto, y hablaba de la Biblia, no entendía nada, pero hablaba de la Biblia. Decía, no, no, sí, pero acá en la Biblia lo dice. Y yo hacía así, y decía así, tal cosa, y decía que la Biblia decía tal cosa. Pero igual, obviamente, mi vida seguía siendo lo mismo. ajá, Pero por dentro había algo que dejó de gustar la maldad, y ujú, es como que empezó a gustar lo otro. Y me sucedían cosas de este tipo. Yo venía caminando por la calle, yo le decía, venía caminando, por ejemplo, con una persona, y había algo como que se había encendido en esos primeros días que este chico Fede me había hablado. Yo le decía, pero es verdad que Dios existe, ¿eh? Bueno, me decía la otra persona, sí. No, no, pero en serio. Y venía lloviendo. Digo, pero de verdad, y te escucha. Le digo, Dios, que pare de llover. Paraba la lluvia. Y los dos nos quedábamos, imagínate, claro, duros. Otro día venía caminando yo solo por la calle y hablaba estas conversaciones que tenía con este Dios de la Biblia que me habían hablado, ujú, al cual yo todavía no tenía ese acceso, quizás como hoy uno puede tener en este saber quién es el Señor. Me acuerdo que venía caminando por la calle y decía, bueno, a ver, porque aparte era con esta, todavía esta carnalidad, eh, y decía, bueno, a ver, dale, si es verdad que existís, que se apaguen, estamos hablando alumbrado público, noche, digo, si es verdad que se apaguen todas las luces, y se cortaban todas las luces del alumbrado público de la calle por la cual venía, y empezaron a pasar cosas de ese tipo, mientras interiormente era como que cada vez disfrutaba menos lo malo. ujú, Entonces fue un proceso muy, muy, muy tremendo. Y obviamente, volviendo a tu pregunta, sí fue todo ese el tiempo que yo vivía afuera de Miami, me fui a ir a Mallorca, de Mallorca volví a Miami, viví en Barcelona, viví un tiempo en Suecia. En definitiva, por fuera era tratar de encontrar algún tipo de rumbo que no tenía. claro. Por dentro el Señor ya cada vez hacía su obra más profunda. Ujú. Y ahí cuando vos estabas en Mallorca, en Suiza, te, te acercabas a algún grupo o era simplemente esta relación personal y nada más. Fue esto con este Fede, Sí. esa primera semana de Miami. Ujú. Y después de esa semana, digamos, el yo dijo, che, este Fede está re loco, yo vine a buscar otra cosa, entonces lo rechacé a este Fede, no lo vi nunca más, y yo seguía haciendo mi vida. Entonces, digamos, esos 4 años fue haciendo mi vida, sin buscar ningún grupo, sin buscar nada, pero al mismo tiempo teniendo estas experiencias Ujú, claro. salteadas, salteadas, ¿sí? Eran salteadas, pero las iba teniendo, y al mismo tiempo, como te decía, había algo que en el interior había hecho crack. Claro. Entonces yo recuerdo, qué sé yo, algo muy particular que yo recuerdo, porque fue alguna sensación muy, muy vívida. eh, no sé si este es un programa que ven niños o solo adultos, no lo sé. Mm, pero yo recuerdo esto, en esa vida promiscua de tener relaciones con cualquier mujer que pasara, empecé a cada vez disfrutarlo menos. Ajá. Cuando digamos, el objetivo de esa carnalidad era estar con la mayor cantidad de mujeres que se pueda, Ujú, eh, empezó en ese proceso, como te digo, de crecer la maldad, sí. donde yo recuerdo, y lo recuerdo consciente, ¿no? Ajá. Recuerdo que cada vez, te lo podría decir de esta forma, cada vez me daba más asco, no sé si Se vale el entiende. término Sí, sí. para expresarlo, era que cada vez disfrutaba menos la maldad, eso, esa promiscuidad, y eso fue como, de alguna forma, diciendo, che, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, hoy entiendo que fue todo ese proceso, fueron 4 años donde, como te digo, noté que fue decreciendo el gusto por lo malo,
claro. y fue como Esta- creciendo internamente un algo que hoy obviamente entiendo que fue la vida del Señor y todo esto. ¿Y cómo, qué es lo que te hace decidir volver a Argentina? Una mujer. Ajá. Eh, Recuerdo que en 2003, Ujú. 2002, fines de 2002, 2003, yo siempre venía un mes a Ajá. Argentina en diciembre a visitar, pasaba un mes y me volvía. En ese 2002, 2003, ese verano, el señor utilizó eh, esa, como dice, con cuerdas de amor. Ujú. eh, bueno, en definitiva, él utilizó una exnovia que yo tenía en Córdoba, que supuestamente era el amor de mi vida, también entre comillas, y que él en su sabiduría y en su conocimiento eterno sabía que en ese momento iba a ser el único motivo por el cual yo me podría haber vuelto. Ajá. Entonces la presentó a esta chica que era supuestamente el amor de mi vida, y es como que volví con ella, Ajá. utilizó esa situación. Ujú. Entonces yo dije, chau, encontré la felicidad de vuelta, Claro. me vuelvo a Argentina, total, si, ¿para qué tengo que vivir afuera si ya tengo todo Acá, acá? claro. Que era esta relación. Pero hoy me río porque fue una excelente estrategia del señor. Me volví, dejé todo después de 4 años, fue en el 2003, me volví y fueron 3, 4 meses, porque yo me volví en marzo de ese 2003 y en julio de 2003 yo entré en una crisis mal, una crisis emocional, una crisis interior fulminante. Eh, lo recuerdo de esta forma, yo tenía un bar ahí en Córdoba junto a un amigo y recuerdo un día estar entrando con 2 bolsas de supermercado, de hacer unas compras para el bar, y es como si eran 3 de la tarde, como si se hubiera caído el mundo, la escenografía del mundo, Ujú. y me acuerdo que empecé a tener terror, pánico, de la nada, ¿eh? De la nada, de la nada, de la nada, de la nada, terror, terror de muerte, terror, y sentí como si me hubieran desenchufado de la corriente y me quedé así y le empecé a decir a este chico Colorado, el Colorado del amigo mío, le empiezo a decir, Colorado, hace algo porque me muero, no sé qué me pasa, no sé qué, y es como que no tenía fuerzas y eh, no entendía. Imagínate, el Colorado a la emergencia llamó, pum, pam, vino, presión, tensión, todo. No tenía nada, en Todo bien. definitiva, digamos. Claro. Físicamente no tenía absolutamente nada, pero por dentro yo empecé a sentir terror, terror de muerte, miedo, miedo, terror, terror, y empecé a sentir básicamente lo que yo sentía era acá, Ujú. como si un elefante me estuviera poniendo la pata encima. Ajá. No podía vivir, era esto, Claro. era acá un peso, una angustia, y empecé a llorar, 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 lloraba, 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 lloraba. Desde ese día en adelante empecé a llorar, me levantaba y lloraba, no sabía qué me pasaba, no me podía acostar a la noche, mejor dicho, me acostaba y no me podía dormir. Me acuerdo que hasta me hacía ruido la cabeza, me hacía como un zumbido así, no me podía dormir. Y cuando me lograba dormir 5 de la mañana, me tenía que despertar 7, 7:30 para ir a trabajar, abría los ojos y decía, no, No era el quería. peor momento del día, saber que tenía que estar todo el día despierto Oh. con esta sensación. Era lo peor, saber que tenía que pasar todo el día soportando esa sensación. Así, bueno, la llamo, traigo a ese día, porque fue muy interesante, todo para seguir entendiendo cómo el Señor mete su mano. Ujú. Ese primer día que me pasa esto, eran las 3 de la tarde, ponele, la llamo después de que viene el médico, esto y aquello, la llamo a esta novia que yo tenía, que me busca, nos vamos para la casa, mal, yo no sabía ni explicar qué me pasaba. Y esa misma noche, yo imagínate, ya había vuelto de Mallorca, ese último tiempo había estado en Mallorca y yo ya había vuelto de Mallorca hacía unos 5 meses más o menos. Eh, Tenía un teléfono nuevo de Argentina, obviamente no hubiera sido quizá lo más complicado conseguir el teléfono, Ujú. pero yo recuerdo que esa noche, nunca jamás antes y nunca jamás después de esa noche, me llamó un pibe brasilero
que yo había conocido, y era conocido, ni siquiera era un amigo, era un conocido de allá de Mallorca, donde yo vivía, me llama por teléfono y atiendo. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Jorge, de acá de Mallorca, de brasilero. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Imagínate mi cara. ¿Qué le pasa a este tipo? No, 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 yo te llamaba solamente para decirte que tu problema no es tu novia, que tu problema no es tu familia, que tu problema no es el trabajo, que tu problema es que te has alejado de lo espiritual y que la llave está dentro tuyo. Chao, chao, chao. Nunca jamás me había llamado y nunca jamás me volvió a llamar hasta el día de hoy. Igual yo entré en una crisis mal, lloraba, me levantaba, lloraba, estaba todo el día angustiado y para mí era esto, era la pata. Yo tenía una sensación acá, la pata de un elefante que no aguantaba más. Y así pasaron 2, 3, 4 semanas, pero a la segunda o tercera, no me acuerdo exactamente en el tiempo, pero fue en medio de ese proceso, yo no sabía para dónde correr, empecé, digo, ¿quién me ayuda? Digo, denme un psicólogo, empecé a ir a un psicólogo. ¿Qué hacía en el psicólogo? Iba, me sentaba, lloraba media hora y me iba. Eso era todo lo que hacía en el psicólogo. Lloraba media hora y me iba. A la otra sesión me sentaba, lloraba media hora y me iba. Era todo. Eh, Pasaron, te repito, no recuerdo si 2, 3, 4 semanas, y recuerdo que también durante 3 días, nunca había pasado antes y nunca volvió a pasar hasta el día de hoy. Durante 3 días me acuerdo que yo volví a trabajar a la tarde, 4 o 5 de la tarde, y me tocaban. Sí, ¿quién es? Yo estaba llorando o angustiado, con miedo, con terror, todo esto que me tocaban la puerta. ¿Quién es? No, mira que vengo de parte de Dios para decirte que Él te ama. Bueno, qué pesado este tipo, decía yo, y me dejaba un papelito y lo tiraba arriba de la mesa. Me ponía a ver tele o no sé qué, a la hora. Otra persona. Sí, ¿quién es? Mira, yo vengo de parte de Jesús a traerte un mensaje, que Él es el único camino de salvación para tu vida. Qué pesado estos tipos, decía. Tiraba el papelito así, a la hora. ¿Quién es? Otra persona. No, mirá que yo vengo a traerte un mensaje del cielo, que el Señor te está buscando, porque, gracias, pero entraba y así fueron 3 días seguidos. Nunca antes nadie había pasado por mi casa. Al último yo me acuerdo que ya me abrazaba con los tipos y lloraba en la puerta. En serio, lloraba en la puerta abrazado con ellos, gracias, qué sé yo. Y nunca más volvió a pasar nadie. Fueron esos días. Pero recuerdo después el tiempo, habrán pasado 2 o 3 semanas más, lo que a mí me pasaba era esta sensación de acá, de que no podía aguantar estar despierto. El único momento de paz era cuando dormía. Y cuando me despertaba ya era horrible la sensación. Yo me acuerdo, y todo el tiempo me invadía el llanto. O sea, estaba, donde estuviera, quería llorar, lloraba. En ese tiempo, estamos hablando ya después de 15 años de aquello que te conté al principio con mi papá y con mi mamá, sí. Ya tenía 30 años en ese momento, cuando pasa todo esto, me acuerdo que iba a la casa de mi mamá. Estamos hablando que en esos 15 años yo la veía o una Navidad, o me la cruzaba por la calle, o a mi papá iba a la casa una vez al año, o me lo cruzaba por la calle, cosas así. Me acuerdo de ir a la casa de mi mamá y apoyarme en su falda y llorar. Con 30 años lloraba en la falda de mi mamá. Imagínate, mi mamá no entendía nada. O sea, sí entendía, pero no entendía. Iba a la casa de mi papá y agarraba la mano de mi papá. Mi papá, un hombre re bueno, pero nunca nos dijo nada, te quiero, te amo, nada. Me acuerdo que iba a la casa de mi papá en medio de esta crisis y yo agarraba su mano y me acariciaba yo con su mano y le decía, por favor, decime que me querés, por favor, decime que me querés. Y yo me acariciaba con su mano, ¿me entendés? Era tal el quiebre. Y me acuerdo que en medio de todo esto, una noche yo estaba sentado ahí solo, yo vivía solo. Bueno, ¿qué pasó con esta novia? Apenas empezó esta crisis, no la podía ver más. La rechazaba, ¿no? Era algo, de nuevo, como aquello que te contaba antes, no la quería, no la podía ni ver, pasó a ser como un enemigo. No la podía ni ver, chao, fuera, y seguí solo. Una noche estando solo, sentado ahí, me acuerdo que me invade el llanto de vuelta, sentado ahí en la verjita de mi casa,
y recuerdo uno de los papelitos que me habían dejado. Ujú. Entonces entro y era el clásico folleto evangelístico. Y me acuerdo que estando ahí lloraba y leo, y me acuerdo de decirle, mira, yo no sé si es verdad, si es mentira, si existí, no existí, dónde está, dónde no está, dónde, si tenés barba o no tenés barba, no tengo idea. Le digo, ahora, si vos me sacás esto que yo tengo acá, yo te doy todo. Le digo, si vos me sacás esto, porque para mí el problema era esto, yo no podía vivir porque tenía la pata de un elefante que me oprimía acá en el pecho así. Le digo, si vos me sacás esto, yo te doy todo. Lo que vos quieras, novia, auto, plata, casa, familia, lo que vos quieras, yo te doy todo, pero sácame esto de acá. Obviamente en ese momento no pasó nada, digamos, nada visible. Ujú. Y en este paralelismo que te voy diciendo, contando a veces de lo que viví en ese momento, pero lo que entendí después, el Señor tiempo después me dijo, esa noche naciste de nuevo. Esa noche se produjo el nuevo nacimiento. Un año después, cuando yo ya sí estaba en la iglesia, Ajá, me dijo, esa noche naciste de nuevo. claro, claro, claro. Ahí te decidiste. Esa noche naciste de nuevo. ¿Qué pasó? Ahí no pasó nada, digamos, técnicamente o visiblemente hablando, pero en las próximas semanas yo recuerdo ir a la casa de uno de mis amigos cuya mamá Ujú, era la que hacía 2 o 3 años, era la loca de la iglesia, que nos ujú. invitaba a un encuentro, a un campamento, a los jóvenes, a la iglesia, nosotros le decíamos, tomátela, sí, tomátela. Ella se había convertido y quería que su hijo y sus amigos, los amigos de su hijo, pudieran llegar. Caigo un domingo, me acuerdo, de su casa, igual, y nos ponemos a ver la lista de Schindler, me acuerdo, Ujú. la película que te abre al medio, así. Si venís mal en el alma, te abre el medio. Y estamos viendo a mi amigo, su mamá y yo, los tres. Termina la película, yo me levanto llorando, quebrado de nuevo con esto, porque me invadía, era como un llanto que me invadía desde debajo, desde el estómago, así que era un llanto que salía desde muy adentro. La abrazo a la mamá de mi amigo y le digo, hoy te acompaño a la iglesia. Y imagínate, la mamá de mi amigo abrió los ojos así y mi amigo el doble de grande, Claro. no claro, entendía menos todavía. Y ese domingo fui a la iglesia, hasta hoy, todos los días de mi vida fui a la iglesia. Y seguiré yendo todos los días de mi vida a la iglesia. Eh, Desde aquel día, eso ya fue más o menos en septiembre de ese 2003, Ujú. eh, y ahí fue, digamos, de alguna forma ya concretar o terminar de sellar ese plan que ya venía seguramente andando en mi vida. ¿Y y el peso cuándo salió? Y eso empezó, digamos, a partir de ese momento, eh, hubo todo un proceso, te diría, casi el primer año, 2 años, eh, yo lloraba, seguía llorando. Reunión de gozo, lloraba, reunión de mujeres. Yo iba a todas las reuniones, iba a reunión de empresarios, no tenía un peso. Iba a reunión de matrimonio, estaba soltero. Iba a reunión de mujeres, era varón. Iba a reunión de varones y era un nabo. Iba a todos lados a reunión. Yo quería dormir adentro de la iglesia. Eh, Calcula que en ese tiempo, apenas pasó todo esto, yo me acuerdo que a la noche me ponía la Biblia en el pecho para que de noche me hiciera algo. Yo pensaba que me iba a Claro. hacer algo de noche. O sea, era tal la necesidad de sanar que yo pensaba que poniéndome la Biblia abierta, dormía con la Biblia abierta, así, acá en el pecho, pensando que me iba a hacer algo. Y fueron, te diría que los 2 primeros años llorando, sanando, y obviamente eso fue pasando, Claro. esa sensación, esa opresión, eh, por lo menos te diría 2 años llorando estuve. Em, muy, muy interesante, ¿no? Esto que vos decías, si me lo podías contar, y creo que acá está lo rico, ¿no? Cómo uno puede ver que la mano de Dios se metió en tu vida y transformó, bueno, hoy estás pastoreando una iglesia, estás como líder, cómo Dios ha podido cambiar esto, ¿no? Y tu relación, supongo, con tus padres, con tus hermanas, ¿no? Tratar de verla desde otro lugar y mirar hacia atrás y ver esa rebeldía. ¿Qué le dirías, como última pregunta, qué le dirías a, a Guillermo Raúl si lo pudieras hablar un 6 de junio del 1973? ¿Hoy qué le dirías?
Qué tremenda pregunta, ¿no? Un 6 de junio de 1973 le diría, hay un solo camino, de acá en adelante. Todo lo que te ofrezcan es todo mentira, la única verdad es Cristo. No hay más nada, acórdatelo y grábatelo para siempre. No hay ninguna otra cosa que tenga sentido en esta vida más que Cristo. Bueno, Guille, muchísimas gracias. La verdad que esta parte de tu historia no la conocía. Eh, Maravilloso cómo Dios obró. Y no sé si querés cerrar con algo, algo que estés viviendo ahora o que, digamos, desde tu mirada hacia atrás, ¿no? Por todo lo que has pasado, sé de tu relación con Dios, sé de tu amor hacia los jóvenes, ¿no? Creo que también es algo que está implantado en el corazón. Uno ama a todas las personas, ¿no? Pero por ahí como que tiene algo especial por otros, ¿no? No sé si querés cerrar con algún mensaje o algún pensamiento. Sí, con los jóvenes muchas veces pienso en esto, ¿no? La relación especial es porque hoy puedo ver, eh, puedo verme reflejado en ellos, en ayudar a que ellos no vivan lo que yo viví, a que ellos aprovechen lo que yo no tuve. Digamos, hoy tienen muchas familias hermosas, sanas, y siguen deshonrando a los padres, lo cual es una locura. Siguen tienen congregaciones hermosas y siguen muchas veces buscando las cosas del mundo, lo cual también es una locura. Entonces, les podría decir a los jóvenes esto, eh, teniendo el tesoro más grande, es muy insensato estar buscando otra cosa. Eh, Gasten sus días, gasten toda la fuerza que tienen en cada día ser más parecidos a Cristo, porque eh, una de las estrategias del enemigo con los jóvenes es anhelar lo que el mundo tiene. Y para el que vivió aquella experiencia y hoy obviamente no la quiere para nada, eh, eh, puede decirles esto, aquello no sirve para nada, aquello no tiene ninguna ganancia, la vida es esta, la vida es estar hoy en las cosas del Señor, pero no en las cosas del Señor desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de que hoy la vida del Espíritu es algo muy práctico y palpable. Entonces, como te di, si yo tuviera que hacer de los 30 años para atrás tuve una vida, de los 30 años para acá tuve otra, ¿cuál elijo? Por escándalo, esta. Tener una esposa hermosa, tener una relación conyugal, en una vida en paz, en justicia, una familia sana, habiendo restaurado las relaciones familiares también con mis papás, con mis hermanas, y hoy disfrutar todo eso como la vida, esa es la vida, porque muchas veces también se confunde la vida en el espíritu como algo místico. La vida en el espíritu es justicia, paz y gozo, pero acá. La palabra dice que el espíritu, la vida del espíritu, la vida del reino es justicia, paz y gozo, pero es justicia, paz y gozo en las cosas palpables, no es algo místico. Es justicia, paz y gozo en la relación conyugal, es justicia, paz y gozo en la relación con tus hijos, es justicia, paz y gozo en la forma en que trabajas, es justicia, paz y gozo en la forma en que te relacionas con las demás personas, es justicia, paz y gozo en cómo desarrollas el llamado, es justicia, paz y gozo en todo, pero en lo visible, en lo tangible, en lo cotidiano, en lo del día a día, porque muchas veces también el enemigo trata de herir a través de la religiosidad, creyendo de que justicia, paz y gozo es ver un ángel que pasa volando por la ventana y después ir y pegarle a la esposa. Eso es muy ridículo, no tiene ningún sentido. La justicia, la paz y el gozo y la vida del reino deben ser algo bien tangible. Y el Señor, en el ministerio en el cual hoy estamos, que somos parte, como te decía, con el pastor Andrés Bulacio, en el ministerio La Roca, cuando arrancamos hace 12 años, el Señor nos dijo algo: una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas, sí es posible. Y esa es la realidad que hoy nosotros vivimos y que queremos seguir influenciando a quienes el Señor nos permita, para que crean en esta verdad de que una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas, sí es posible. Aunque hayamos tenido cualquier tipo de experiencia en el Evangelio, en otras congregaciones o en lo que sea,
la vida del Señor sí es posible, la verdad sí es posible, la justicia sí es posible, la paz sí es posible, la santidad sí es posible. Ahora, solamente es posible de una manera, muriendo yo y permitiendo que Cristo viva en mí. Muchísimas gracias, Guille, muchísimas gracias por este tiempo. Con nosotros estuvo Guillermo Enrico, él es de Córdoba y bueno, con un testimonio que pudimos ver la mano de Dios meterse en su vida y así no solo transformar su casa, primero a él, sino su familia, sino hoy está transformando una ciudad. Muchas gracias, Guille, y nos volvemos a encontrar acá en La Mano de Dios en el canal de YouTube de Tiempos Nuevos.